Hola, ¿qué tal? Soy Tito Vasconcelos. Soy decano de lo que ahora estamos llamando en la Ciudad de México el Cabaret a la Mexicana, que tiene unas peculiaridades muy especiales con respecto a lo que en general es el concepto del cabaret. Mi nombre es Cecilia Sotres, soy actriz, cabaretera, activista. Pertenezco a una compañía que se llama Las Reinas Chulas, que somos 4 mujeres que hacemos cabaret desde hace 18 años. Yo hago cabaret desde hace más de 20. Hago cabaret, a eso me dedico básicamente. Y finalmente en el 2010 fue la primera vez que me cursaron la invitación y vine, y ahí descubrí el teatro de cabaret y descubrí que un poco a veces las Reinas Chulas se ríen porque dicen que yo me di cuenta que era cabaretera cuando vine al festival, si bien yo venía ya haciendo eso. Entonces fue la primera vez que supe que yo hacía algo similar al teatro de cabaret, Café Concert, en la Argentina. Yo soy Iraquere Lima, soy integrante de la compañía La Mafia Cabaret, que está integrada también por Paco Reyes y Liliana Ramírez Silva. Mi nombre es Paco Reyes, Francisco Reyes, pero mi nombre artístico es Paco Reyes. Tengo 29 años y soy parte de La Mafia Cabaret, que es una compañía joven de teatro cabaret. Soy Liliana Ramírez Silva, pertenezco a La Mafia Cabaret. Nosotros somos La Guayaba y la Tlayuda y bueno, la compañía surge en el año 2011, a finales de 2011. Nos juntamos, Daniel y yo coincidimos en un taller de teatro, de mecanismos de comedia, nos hicimos muy buenos amigos. Fue cuando entonces en una fiesta decidimos integrar una compañía. Depende de la formación de cada quien. Para nosotros que estamos formados en teatro, tiene que ver directamente con la farsa, que sabemos que es el género que forzosamente se tiene que acompañar de otro para existir. Yo creo que el asunto de cómo lo aterrices o cómo estructures tu espectáculo es lo de menos. Creo que al final sí es importante, y creo que sí es importante definirlo también para saber qué estás haciendo. De decir, lo que se presenta en un cabaret es cabaret y no estén chingando. Sí, lo que está sucediendo en este momento, en estos últimos tiempos en la Ciudad de México y lo que en México estamos llamando teatro de cabaret, es un teatro de emergencia, efectivamente. Es un teatro que tiene sus orígenes más antiguos en el teatro de revista mexicana, que fue un teatro de variedades, un teatro popular que nació a finales del siglo XIX y floreció durante las 3 primeras décadas del siglo XX, y que después, por situaciones políticas, fue perseguido y fue casi aniquilado, hasta que a finales de los años 60, creadores como Juan Ibáñez, como Enrique Alonso, retomaron ciertas constantes y ciertas rutinas, y sobre todo algunos de los musicales de las revistas mexicanas de principios del siglo XX, y que hicieron una reposición, digamos, a nivel un poco arqueológico de lo que sucedió en estos años, y le nombraron teatro cabaret. ¿Por qué? Porque se presentaba en centros nocturnos que estamos acostumbrados a llamarlos cabaret. Bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? Yo lo único que te puedo decir es lo que sé con referentes de personas que han sido muy importantes en el cabaret, ¿no? Para Jesús Rodríguez el cabaret mexicano no existe, se llama farsa mexicana, ¿no? Para Tito Vasconcelos tiene mucho que ver la explicación con algo muy similar al teatro. O sea, el teatro se explica desde el espacio y se explica desde la actividad, ¿no? Lo recuerdo cuando leía sobre el siglo de oro italiano, ¿no? Una cosa tenía que ver con el espacio físico y otra cosa con la actividad, que no era propiamente teatro, pero sin embargo ibas a un teatro, ¿no? Creo que es similar a lo que plantea Tito. O sea, él plantea un espacio físico que me parece fundamental, que es lo que es un cabaret, y lo que él plantea es un lugar donde se bebe y se come, ¿no? Y lo que sucede en ese espacio es cabaret, porque es la actividad que ahí se gesta. Y llegué a una conclusión que me parece bastante interesante, bastante válida, que me gusta compartir, que el cabaret es el lugar.
El cabaret es el espacio en donde durante el siglo XIX se decantó para convertirse en lo que ahora, cuando decimos cabaret, la gente tiene una impronta, una imagen. Para algunos es el Can-Can, por ejemplo. Para otros es la película de Bob Fosse con Liza Minnelli y Joel Grey, ¿no? Que retrata la época de oro del cabaret alemán de la República de Weimar. Y para Cecilia Sotres, el cabaret es un género teatral, ¿no? Pues es una mezcla de muchas cosas y es tomar una palabra como para definirlo cuando es una palabra muy abierta. O sea, si aquí mismo en México tú a la gente en general le dices es un cabaret, ellos piensan en el cabaret como de los 40s o 50s, como con ficheras, con casi prostitutas. O sea, es como mucha gente tiene como todavía ese concepto de la palabra, como que es un lugar a donde vas a tomar la copa y a beber y a ver a chicas con poca ropa, ¿no? O sea, como que ese es el concepto que se tenía o se tuvo algún tiempo. Ahora pues es una mezcla y lo que nosotras, por lo menos las Reinas Chulas, hemos estado como posicionando es que es un género teatral y entonces que tiene que ver con la política, el humor, la subversión, la transgresión y la risa, pues, ¿no? No, por otro lado están las Reinas Chulas, especialmente encabezadas por Cecilia Sotres en lo que tiene que ver con la teorización del cabaret, que es la primera de ellas que escribe un libro que se llama Introducción al Cabaret. Bueno, yo escribí este libro que se llama Introducción al Cabaret con Albur, que es pues es básicamente mis 16, 17 años que llevo dando clases, es como el resumen de eso. Y qué metodología uso, qué ejercicios uso, qué digo, no es un súper mini chiqui resumen, o sea, es muy sintético. Eso es una introducción de lo que a mí me parece que me ha funcionado como cabaretera en estos 20 años. Y sobre todo los 17 que llevo como dando clases, pues, ¿no? Dando talleres, compartiendo, que más que dar clases, pues es compartir. Pero es un documento que existe de decir, bueno, en el 2000, las primeras 2 décadas del siglo XXI, así más o menos se hacía el cabaret. Entonces, por lo menos, incluso que aunque quede como histórico y como un documento de decir, bueno, no, o sea, ojalá tuviéramos esos documentos de cómo lo hacía Palillo, de cómo lo hacía Cantinflas, de cómo lo hacía La Guayaba. O sea, ojalá tuviéramos, sería increíble, ¿no? Tener bitácoras o tener textos pequeños de cosas que improvisaban. O sea, pero hay muy poquitas cosas. O sea, ellos no se sentaron a escribir. Sí, es cierto que el espacio natural del cabaret es ese, ¿no? La noche, la transgresión, porque de entrada como sociedad tenemos como esta conciencia de que todo lo que ocurre de noche es transgresor, es lo que no se puede ver de día, ¿no? Es todo lo oscuro, lo que pasa en penumbras. Por supuesto que eso es un espacio idóneo para el cabaret, porque vamos a hablar de cosas que de día no diríamos. Es decir, al final del día en el cabaret creo yo que lo que hace es ocupar el deseo más oscuro y interno de la colectividad social, ¿sabes? O sea, algo que la moral no permite. Aquí también, si decimos cabaret, la gente imagina zapatillas, burlesque, desnudo, noche, que también es, pero no solo es eso. O sea, para mí es totalmente y tiene que ser político. Yo uso, cuando hablo en otros, cuando me salga del vicio, cuando salgo a otros ámbitos, tengo que decir cabaret político. Y lo hago también para que no se frivolice. Yo creo que es una expresión artística que se puede encuadrar en otros géneros o que puede abarcar otros géneros, pero que es una expresión artística y que es fundamentalmente una herramienta. Eso es lo que pienso, que es una herramienta. Sí, es un espectáculo multidisciplinar que implica música, que implica teatro, que puede implicar danza, que implica mucha plástica, como en el caso de Astrid Haddad, que tiene que ver con una postura política, no necesariamente gubernamental o de Estado, política entendida desde su
significado epistemológico muy básico, que es el ejercicio del poder y que puede ser muy personal. Y la verdad es que cuando llegué al cabaret me di cuenta que el cabaret hacía eso que yo quería hacer con el teatro, y que el teatro muy pocas veces lo hace. La verdad es que el teatro que tiene que ver como algo que ver con la realidad política del país o social del país, o que tenga que ver con algo de la actualidad que está pasando, con una cosa de pertinencia social o política, es muy poco, ¿no? La mayoría de las cosas que se hacen son el cabaret. Yo vi cabaret cuando estaba como en segundo año de la carrera y dije, yo quiero hacer eso. Todavía no sabía muy bien cómo qué era, no había visto mucho cabaret, pero dije, está padre. Pasó, estaba terminando el CUT cuando vi el taller de Ceci y de Paola y me metí. Y ya de ahí no me moví del cabaret. Que he tenido mucha suerte de poder encontrar un medio donde puedo defender mis causas, donde puedo defender lo que estoy diciendo, porque yo lo escribí, porque yo lo sentí, porque yo lo escuché. Yo me siento privilegiada de poder decir, este discurso que acabo de decir, yo puedo hacer un discurso para una conferencia, puedo hacer una plática, una tertulia de amigos, o puedo hacer una obra de cabaret de esto. Y creo que eso que él dice que es incluso como contracultural es interesante, y lo es, porque es como, justo por eso es como el patito feo del teatro, ¿no? Entonces yo siempre entendí que el teatro estaba vivo, pero cuando me puse a hacerlo no era nada vivo. Pero el cabaret siempre está vivo. Creo que el cabaret es una forma de tomar una postura política y social ante lo que pasa. Creo que en el teatro es más complicado, porque hay un director que es el que mueve todos los hilos para que la obra que él quiere montar se monte, cómo quiere que se monte, ¿no? Entonces, si bien no para nada somos títeres, los actores, por supuesto que no, en el cabaret sí puedes dar tu punto de vista, puedes hacer una reflexión. O sea, eso es algo que difícilmente se da, ¿no? Así de, a ver, quiero hablar de esto me duele, esto me apasiona, esto necesito decirlo. El cabaret es una oportunidad de hacerlo. Pero yo ya no me veo haciendo algo que alguien más escribió. No, porque no son mis batallas, no somos lo mismo, ¿no? Y si me das un texto tendré que yo meterle cosas, porque si no, no está en mí hacerlo. Pero a mí me cuesta trabajo ver actrices, actores defendiendo un discurso de un dramaturgo del siglo XVI o del siglo XXI, pero que no empatan con la ideología de lo que tú eres. Es diversa la posibilidad que sea política, pero implica que sea un espectáculo político, multidisciplinar, con humor. Creo que bajo esas características se puede entender como cabaret. Si es teatro cabaret, si es un concierto cabaretero, si es un espectáculo dancístico cabaretero. Para definirlo, creo que es importante no definirlo en un sentido general, sino en una cuestión de compañía o en una cuestión de un sector que está creando para que se pueda explicar a sí mismo y pueda explicar su espectáculo, no para que explique la generalidad del cabaret. Pues a mí me parece importante que quede un documento escrito, que quede, porque sobre eso puedes construir más, incluso para derribarlo. Incluso para derribarlo, pero ya sabes, mira, esto y estas ideas tenían, y incluso para mañana poder escribir otro y decir, todo eso ayer lo creía y hoy no, y hoy lo hago distinto. Entonces incluso para eso no es nada fijo, pero sí nos sirve como elementos como boyas, ¿no? de anclaje. Entonces eso es interesante y evidentemente para profesionalizar y academizar el género, que es súper importante, ¿no? Hay algunas corrientes teatrales que ya son religión,
¿no? El sagrado espacio escénico y el escenario y las tablas. Y es como de, espérense, ¿no? Estamos sacralizando algo que de dónde viene, pues. O sea, no olvidemos de dónde viene. El espacio del cabaret fue el espacio que se forjó a lo largo de aproximadamente 300 años en Francia, de un lugar para marginales, un lugar en donde recalaron todos los inclasificables de las artes escénicas. Bailarines de una sola pierna, mujeres tatuadas, hombres tatuados, travestis, artistas de la feria, personajes con habilidades peculiares de prestidigitación que prestidigitaban en las ferias o robaban carteras en las mismas, pero que en el espacio del cabaret mostraban las habilidades propias de los trabajos que ejercían y que se convertían en parte de la industria del espectáculo. La industria del espectáculo floreció y se afirmó en Francia durante todo el siglo XIX, gracias a la posibilidad de desarrollos tecnológicos como los barcos de vapor, como los nuevos inventos, ¿no? La telefonía, la fotografía, la máquina de vapor, que también hizo que los ferrocarriles viajaran más, el Expreso Oriente, en fin, todo ya se podía viajar en menos tiempo. Y todo esto era posible gracias a los desarrollos tecnológicos. Entonces, gracias a estos desarrollos tecnológicos, en América recibimos a compañías europeas. A México, por ejemplo, vinieron grandísimas estrellas. Estuvo aquí Caruso, estuvo aquí Enriqueta Sontag, que fue la soprano que estrenó la 9ª Sinfonía de Beethoven y que aquí murió de cólera, por cierto. Vino Sarah Bernhardt, vino Ana Pavlova, en fin, la industria del espectáculo floreció y también floreció el asunto del Star System, ¿no? Gracias a todos estos desarrollos tecnológicos empezaron con las revistas y la prensa rosa, ¿no? La gente se interesaba por los chismes de las estrellas, porque se creó el Star System, y todas estas figuras terminaron en algún momento haciendo teatro de variedades, ya bien en teatros formales o en espacios como los circos, ¿no? Sarah Bernhardt, en una de sus últimas giras, trabajaba en circos después de los leones, pero antes de los elefantes, por ejemplo, y estaba especificado en su contrato. Entonces ella recitaba grandes monólogos de su repertorio. Y pues todo esto, todos estos fragmentos, toda esta pedacería de la industria del espectáculo solo tenía cabida en un espacio como el cabaret, un lugar en el que se bebe, se come y se disfruta de un espectáculo. En México tenemos todo eso, más el asunto de la intención política del teatro, de denuncia, de un teatro de carácter social, sin llegar porque además lo hicimos antes que Brecht. En México este tipo de teatro surgió unos años antes que Bertolt Brecht decidiera este formato del teatro épico y de este teatro didáctico en el que era importante llamar la atención sobre lo que estaba aconteciendo en su sociedad y en su momento histórico. En México empezó a suceder a principios del siglo XX, durante la dictadura de Porfirio Díaz, en la Revista Mexicana, muy tímidamente al principio, pero en las finales de la última década, recuerden, la Revolución Mexicana fue en 1910, durante esta primera década, muchos periodistas que no podían decir lo que pensaban en sus periódicos porque todos estaban cooptados, empezaron a encontrar en el teatro de revista la manera de llegar al público, en su mayoría analfabeta, gente que no iba a leer tampoco, pero en el teatro de revista la gente podía ir a enterarse de lo que pasaba, de lo que la gente pensaba, y los periodistas podían exponer una crítica al sistema político que estábamos viviendo en este país. Entonces empezamos a hacer un teatro de conciencia social un poco antes que Bertolt Brecht, y esto es un gran hallazgo del teatro de revista mexicano. Es un teatro que tiene sus orígenes
más antiguos en el Teatro de Revista Mexicana, que fue un teatro de variedades, un teatro popular que nació a finales del siglo XIX y floreció durante las 3 primeras décadas del siglo XX, y que después, por situaciones políticas, fue perseguido y fue casi aniquilado, hasta que a finales de los años 60, creadores como Juan Ibáñez, como Enrique Alonso, retomaron ciertas constantes y ciertas rutinas, y sobre todo algunos de los musicales de las revistas mexicanas de principios del siglo XX, y que hicieron una reposición, digamos, a nivel un poco arqueológico de lo que sucedió en estos años, y le nombraron Teatro Cabaret. ¿Por qué? Porque se presentaba en centros nocturnos que estamos acostumbrados a llamarlos cabaret. Y lo que se retomó con estos personajes que ya te mencioné, que fueron Juan Ibáñez y Enrique Alonso, y también Julio Castillo, un gran director mexicano, que regresaron a los teatros populares, a los teatros de variedades mexicanas, sketches de política que nunca dejaron de estar, por supuesto, pero que durante los años, entre los años 50 y 60, en México había una figura política que se llamaba regente de la ciudad, como el gobernador o como el alcalde. Y hubo un hombre que durante prácticamente 3 periodos presidenciales fue el regente de la ciudad, se llamaba Ernesto P. Uruchurtu, que puso la ciudad divina, hermosísima, llena de jardines, llena de fuentes, pero muerta, una ciudad muerta, porque él persiguió muchísimo a los teatros populares, a los teatros de carpa, y casi logró desaparecer toda esta cosa que al final de la Revolución, el teatro de revista siguió funcionando, porque los políticos y los generalotes que en algún momento dado subieron al poder vieron en este teatro una manera de hacerse propaganda, y hubo gente que se prestó, bueno, no tenían otra opción, ¿no? Era o le entrabas exacto, o cuello, ¿no? Copelas o cuello. Entonces, durante los siguientes años y hasta la consolidación de la revolución como instituto político, ya porque nos volvimos de una revolución institucionalizada, ya no resultó tan práctico ni tan cómodo, y ya empezaron a sentir el rigor de la crítica y empezaron a desaparecer y a perseguir a todo este tipo de teatro, hasta que casi acabaron con él. Este teatro regresó a muchos de sus lugares de orígenes, que fueron las carpas populares de barrios, ¿no? Entonces, el trabajo interesante de estos personajes que ya mencioné fue el retomar y recuperar todo eso, y dio como resultado un grupo extraordinario que dirigió Juan Ibáñez, el grupo se llamaba La Edad de Oro, como la película de Buñuel, en donde retomaban ciertas cosas del teatro de revista mexicana, aplicaban a cuestiones de personajes y sketches de la vida política del momento. Y esa fue para mí la impronta que recibí del cabaret. Yo conocí el cabaret de esa manera y pensé que eso era lo único que era el cabaret, y que eso era la manera buena de hacer el cabaret. Con los años he ido descubriendo, porque ya tengo muchos años, desde finales de los 70 a la fecha, haciendo cabaret, casi 40 años. Por eso tiene el cabaret mexicano la entidad que tiene, porque por más que derive del cabaret francés o del alemán, que yo, toma muchísimos elementos de la carpa mexicana, y la identidad que tiene como expresión, sin llegar a ser algo nacionalista, es exacta. Yo creo que esa es una gran diferencia con el café concert que se hace en Argentina. Al menos yo no lo registro como tan autóctono el nuestro, como al nuestro café concert, como al cabaret mexicano.